Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate, de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos una especie de descubrimiento. El programa se llama El Anahuacalli, que es el lugar donde estamos filmando. Nuestro público hace ya cerca de un año se ha habituado a este escenario. Yo que veo, no siempre, pero muy frecuentemente el programa en la televisión, pues me doy cuenta de los enfoques, la figura que está ahí, la sacan en perspectiva, de repente alguna vitrina. Entonces, mucha gente se habrá preguntado, que no haya venido aquí, bueno, ¿dónde están? ¿Sí? Yo tengo pues, todo para ser un personaje arqueológico, es bien sabido, y bueno, me sienten como natural en el entorno, ¿no? Pero deben saber, yo no voy a entrar en detalles, simplemente quiero decir que es una extraordinaria obra arquitectónica, museográfica y una de las grandes colecciones de arte antiguo de México, que se debió al genio, a la paciencia y al gusto estético de nuestro gran genio mexicano, Diego Rivera. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo pasaron las cosas? De eso vamos a platicar ahora. Quiero presentar en primer término a Pedro Diego Alvarado, que es un pintor mexicano, pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Él es descendiente de pintores y grabadores, es nieto de Carlos Alvarado Lang y del propio Diego Rivera. Ya no hago más introducciones, es amigo personal mío, me da mucho gusto recibirte. Fue amigo de su madre, Ruth Alvarado, que según entiendo, ahí vas a empezarnos a contar, que era arquitecta. No, Ruth Rivera. Ruth Rivera, pero sí. Ruth Rivera, claro. Sí, sí. Claro, tu padre Alvarado. Ruth Rivera, hermana de Guadalupe Rivera, estamos hablando de toda la familia, que fue la primera que empezó a darle orden. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo se gestó para ir platicando del lugar donde estamos, del Anahuacalli? Bueno, el proyecto era un proyecto enorme que originó mi abuelo. Lo que estamos viendo, digamos que es lo que alberga su colección arqueológica, y aquí arriba está el estudio en el que él iba a pintar. A él no le alcanzó la vida, ¿no? Y murió antes de que se terminara el edificio. ¿Qué año murió Diego? Él murió en diciembre de 1957. Claro. Y el Anahuacalli se inauguró en 1964. Entonces él tenía una gran pasión y yo creo que es el primero que empieza realmente a coleccionar arte prehispánico y a considerarlo arte, ¿no? ¿Desde qué edad? Pues mira, yo creo que... ¿Los años 20? En cuanto regresa de París, sí. En 21, por ahí. Exacto. Se casa con mi abuela y hay una anécdota en la que vivían en la calle Miscalco, ahí por la Merced, y un día no había para comer, pero eso sí, estaba lleno de piezas arqueológicas. Entonces mi abuela agarró una pieza de barro, y en el molcajete la hizo polvo y le sirvió una sopa de ídolo, porque diciéndole, pues bueno, estás comprando todas estas cochinadas. Un buen consejo para ahora en época de crisis, ¿eh? No, por favor, no. No, habla el director, por eso vayan a acabar la arqueología mexicana. Hay más hambre que arqueología hoy en México. Y le hizo una sopa de ídolo. Bueno, entonces ahí empieza él desde que llega a México se da cuenta del gran valor estético y del gran valor ¿No histórico. había coleccionistas privados, Pedro Diego? ¿O había muy pocos? No, yo creo que había muy pocos, ¿eh? Que yo sepa, no había un interés por eso. Me permites, para cruzar la pelota, sí. Porque, bueno, vamos a hacerlo muy fluido. Nuestro amigo, el doctor Felipe Solís, es nada menos, no le hago más presiones, que el director del Museo Nacional de Antropología. Es un gran antropólogo. El Museo de la Moneda, deben saber que en la misma fecha, a mis compatriotas mexicanos, fines de 64, se crea el Museo Nacional de Antropología, con un mes de diferencia. El nuevo edificio. El nuevo edificio, pero existió, y ahora es el Museo Mundial de las Culturas, que dirige nuestro amigo Leonel Durán, ahí en Moneda, en un costado de Palacio Nacional, el cual debe mucho al arquitecto Marquín.
que fue el que hizo la primera gran maqueta que ahora se exhibe de lo que fue la ciudad de los aztecas. Así es. Para seguir la línea de Pedro Diego, para los 20, ¿qué había en el Museo de Antropología? ¿Había otras colecciones privadas? ¿Empezaba a expandirse el gusto? Bueno, en realidad el coleccionismo privado se da después de la Revolución Mexicana. Sabemos que había coleccionismo privado en los últimos años de la época colonial. Y luego viene la Revolución de Independencia, nace el Museo Nacional nace oficialmente en 1825, aunque de manera estructurada hasta 1839. En 25. En 1825. Don Guadalupe Victoria da el muy decreto importante. de fundación del Museo Nacional, que ya existía de alguna manera desde la época del virrey conde de Revillagigedo, de los virreyes más ilustres y de los gobernantes más ilustres de la ciudad, que todavía tiene su nombre y ojalá que no lo borre nunca, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que el virrey conde envía la Coatlicue, que se descubre en 1790, al viejo museo de la universidad, que se destruyó. ¿Dónde estaba ese primer El museo de la universidad estaba en el patio y en los salones de la universidad, de la primera universidad. Ahí están en el álbum de García Cubas, Es- ahí están los salones de biología, Exactamente. los salones de historia natural y están los salones de antropología, claro. Y desafortunadamente fue destruido por don Justo Sierra, que no sabía cómo acabar con la universidad de carácter religioso, y entonces pues eliminó el edificio. Pero ya Maximiliano había ordenado su traslado de la universidad a las calles de la Moneda. Entonces, en 1800 Maximiliano de Habsburgo lo cambia lo a la calle cambia de Moneda. edificio, pero el primer museo oficialmente como tal funciona a partir de 1825. ¿Y las colecciones privadas? Las colecciones privadas van a ir Y una de adquiriéndose las a lo primeras largo del es la de Diego 19. Rivera. La del 19 las adquiere el museo, pero ya había en el siglo XX, junto a Diego estaba la de Miguel Covarrubias, que fue muy famosa, que esa sí la tenemos nosotros en parte, y había otras colecciones que se fueron formando. La más grande, sin duda, Luego, es esta. Hablamos de la de Televisa, Es cómo esta. se hizo. Pero que era la estas de- son más de arquitecto recientes, Reyero, ¿no? estas son mucho más antiguas. Para volver al tema, y ahora estamos divididos en 4 segmentos, yo tengo una curiosidad. Yo siempre que veo un museo, sobre todo, bueno, de pintura no se diga, pero de arqueología, digo, sea en Londres, o sea en París, o sea en Madrid, ¿cuándo se nos después? En Francia, pues fue la era napoleónica. Los ingleses durante todo el tiempo, al British Museum, Museo Británico, que le llaman The Spoil Museum, el Museo del Despojo. ¿En qué época se llevaron más piezas al Museo de Antropología? En la de Porfirio Díaz. Desde la época de Porfirio Díaz hasta la década de los años 30, porque es el momento en que empiezan a crearse salas de distintas culturas. Ahora vamos a eso y volvemos a Diego Rivera. Tenemos también con nosotros una muy distinguida doctora en Ciencias Sociales, su especialidad es la historia, pintor, antropólogo, historiadora. Estamos bien surtidos en cuanto a pluralidad académica. Entre grados, obras, ella tiene como característica que ha escrito varios trabajos importantes sobre Diego Rivera, sobre el Museo Frida Kahlo, y bueno, ella tiene una idea muy clara de en qué contexto cultural y social se ubica esta obra. Debo decirles, no estoy haciendo publicidades, se vale un pequeño comercial, ahora que hay comerciales de los partidos. Este museo, Nahuacalli, funciona en combinación con el Museo Frida Kahlo, que está en Coyoacán. Entonces, por un solo boleto pueden venir a los dos, nada más lo doy como aclaración. Maestra, ¿qué significa esto en la cultura de su tiempo y en el concepto del país y del mundo del maestro Diego Rivera? Es una aportación muy importante porque apoya el conocimiento de las culturas prehispánicas y la influencia que tienen las culturas, igual prehispánica que egipcia, en las vanguardias. Ah, eso es muy importante.
Diego Rivera es un vanguardista que colecciona arte Vanguardista del prehispánico. pasado, como Pablo Picasso. Exactamente. Descubren el arte, descubren los artes no Claro, occidentales por primero, entonces estamos supuesto. hablando del arte africano. Exactamente, exactamente. La estancia de Rivera en Francia, en París, es básica para su gusto por el arte prehispánico. En París 10, 14. 14. Hay una parte en España, ahí están sí. los cuadros de Ávila, ¿no? Los cuadros de Exactamente. Castilla. Y luego la parte en París hasta la época... Hasta el 21. Sí, el cubismo realmente comienza hacia el 8 o el 9, antes de la Primera Guerra, ¿no es así? Sí, sí, Ahí sí. es donde él entra. ¿No? Pero Sí. síguele, maestra. Bueno, pues por muchos motivos es importante la colección. En primer lugar, yo creo que nos habla del gusto de un artista de vanguardia por la arqueología. En segundo lugar, reafirma toda una vocación nacionalista del gusto por lo prehispánico, como un elemento identitario dentro de toda esta construcción de lo que es la identidad nacional. Al que no tenga tiempo, bueno, todos tenemos tiempo de ir al Museo de Antropología. ¿Tú le dirías que la Nabocali es un museo nacional de antropología en chiquito o es otra cosa? Pues yo creo que tiene piezas representativas de distintas culturas, Como las pero hay allá. obviamente no tienen... Tiene unidad de sentido, es el gusto de un artista. Eso es. Es su reinterpretación del Eso es lo pasado. que es muy importante. Te entiendo. Además de la calidad de ciertas piezas, desde luego. Excelentes. Y no hay una que no sea buena. Vámonos a un corte. No sé a qué partido vamos a ir, pero así son las cosas.